Imagina por un momento la bodega de carga de un avión. Es un puzzle gigantesco lleno de cajas, contenedores, maletas, millones de toneladas de mercancías cruzando el cielo cada día. Pero, a ver, entre todo eso, ¿qué pasa si una caja, una sola, contiene algo que no debería estar ahí? O peor, algo que sí puede estar, pero que si se gestiona mal puede provocar un desastre. Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta es un sistema de seguridad global, increíblemente complejo, que funciona de forma casi invisible. Está diseñado precisamente para que nunca tengamos que pensar en esa pregunta. Y hoy vamos a intentar hacer visible ese sistema. Tenemos aquí un documento de formación inicial sobre transporte aéreo de mercancías peligrosas, y la misión es entender cómo funciona esta coreografía mundial. No solo qué son, sino quién pone las reglas y cómo se aseguran de que un operario en un almacén de Singapur y un piloto sobrevolando el Atlántico sigan exactamente el mismo protocolo. Quiero que al final de esta charla podamos mirar un objeto cotidiano y saber por qué podría ser una pesadilla a 30.000 pies de altura. Me gusta el enfoque, porque detrás de toda la jerga técnica y los manuales, lo que hay es una lógica de prevención muy potente. Se trata de imaginar todos los escenarios posibles en los que algo podría salir mal para que sencillamente no ocurra. Pues vamos a ello. Empecemos por la base. El documento define las mercancías peligrosas como artículos o sustancias que probablemente constituyan un riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. A primera vista me parece una definición tan abierta que casi cualquier cosa podría entrar ahí. Es que esa es la intención. Fíjate que no se limita a lo obvio, como explosivos o material radioactivo. Habla de un riesgo para la propiedad, que es el propio avión, o para la salud, que puede ser algo tan sutil como un producto que emita vapores en un espacio cerrado. Pero la palabra que me tiene intrigado es probablemente. No dice que constituyen un riesgo, sino que probablemente lo constituyan. Suena a que algo que es totalmente seguro aquí en tierra se puede convertir en una bomba de relojería en el aire. Has dado en el clavo. El contexto lo es todo. La regulación no se centra en si un bote de laca es peligroso en tu cuarto de baño. Se centra en qué le pase ese mismo bote cuando está en una bodega de carga no presurizada, sometido a vibraciones constantes Claro. y a cambios de temperatura de 40 grados a 20 bajo cero y a una presión atmosférica que, bueno, equivale a estar en la cima del Everest. Visto así, cambia la perspectiva. Un simple desodorante en spray es un recipiente metálico presurizado. Aquí no es nada, pero con esas vibraciones y cambios de presión, entiendo que probablemente se convierte en un proyectil. Exactamente. O un teléfono móvil. La batería de litio que lleva dentro es perfectamente estable, pero si se daña o se sobrecalienta en un entorno con baja presión, puede incendiarse de forma muy violenta. Por eso esa palabra, probablemente, es el corazón de toda la normativa. Es una red de seguridad que se lanza sobre todo lo que podría ser un problema bajo las condiciones únicas de un vuelo. Entendido. El riesgo no está solo en el objeto, sino en la interacción del objeto con el entorno del avión. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Si el riesgo es tan complejo, ¿quién escribe el libro de reglas? ¿Hay una especie de policía mundial para esto? El documento menciona dos nombres, OACE e IATA. Sí, y es crucial entender la relación entre ambos, porque es un sistema de capas. La base de todo son las instrucciones técnicas de la OACI. La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo de las Naciones Unidas. Digamos que ellos redactan la ley marco, el estándar global mínimo que todos los países miembros se comprometen a cumplir. Es la constitución de la seguridad aérea, por así decirlo. Vale, la ONU pone la ley base para todos. Entonces, ¿qué pinta la IATA en todo esto? Que, si no me equivoco, es la asociación que agrupa a las aerolíneas. O sea, una entidad privada. Exacto. Y aquí viene lo interesante. La IATA coge esa constitución de la OACI y, según el documento, le añade requisitos adicionales que son más restrictivos. No la copian, la endurecen. Espera un momento. Eso me suena a burocracia. Si ya hay una ley global de la ONU, que las aerolíneas se inventen sus propias reglas, más estrictas encima. Parece que solo complicaría las cosas y encarecería los envíos. No bastaría con cumplir la ley y ya está. Es una pregunta lógica, sí. Pero la respuesta está en la propia naturaleza de la industria. El texto dice que la IATA añade estas reglas para reflejar
consideraciones operativas y prácticas estándar de la industria. Piensa en ello así. La OAC, como organismo gubernamental, legisla desde un punto de vista teórico y legal. Dice qué hay que hacer. Ajá. Pero la IATA, que representa a las compañías que están cargando y descargando sus aviones cada día, se centra en el cómo. O sea que se basan en la experiencia del día a día. Precisamente, es como si la ley de tráfico dijera que hay que llevar la carga bien sujeta. Eso es la OACI. Pero luego llega una asociación de transportistas profesionales y dice, sí, y además vamos a usar este tipo de cincha específica porque sabemos por experiencia que las otras se rompen con las vibraciones y vamos a revisar la tensión cada 200 kilómetros. Claro. Es una capa de seguridad que nace del conocimiento práctico, de los golpes, de los sustos, de lo que funciona y lo que no en el mundo real. Por eso en la práctica casi todo el mundo usa el manual de la IATA, porque es la versión, digamos, probada en combate. Que es un caso fascinante de autorregulación. La propia industria se impone normas más duras que los gobiernos porque les va la vida en ello, literalmente. Vale, queda claro. Tenemos las reglas, pero ¿quién es el responsable de cumplirlas? El documento habla de cargadores y operadores. Sí, y define una cadena de responsabilidad muy clara. El primer eslabón, y quizá el más crítico, es el cargador o expedidor. Es la persona o empresa que quiere enviar el producto. Suya es la obligación de declarar qué está enviando, clasificarlo correctamente, usar el embalaje homologado, poner las etiquetas adecuadas y rellenar la documentación sin un solo error. Es decir, toda la responsabilidad inicial recae en quien hace el envío. Toda. Si esa persona se equivoca, o peor, miente para ahorrarse dinero, está poniendo en riesgo a cientos de personas. Después entra el operador, la aerolínea. Su función es ser el segundo filtro. Tienen la obligación de no fiarse ciegamente. Deben inspeccionar el paquete, revisar la documentación y rechazar cualquier envío que no cumpla las normas al 100%. Si lo aceptan, la responsabilidad pasa a ser suya para cargarlo y estibarlo de forma segura en el avión. Vale, una cadena de dos eslabones, el que envía y el que transporta. Bueno, en realidad hay un tercer actor que lo complica todo aún más. El documento lo menciona de pasada, pero es fundamental. Cito: el estado de origen, tránsito o destino también puede imponer restricciones. Un momento. ¿Me estás diciendo que un paquete que va de Madrid a Tokio, si hace escala en Dubái, tiene que cumplir las leyes de España, las de Japón y también las de los Emiratos Árabes? Suena una pesadilla logística. ¿Cómo es posible que algo llegue a su destino? Parece una pesadilla, pero en realidad es la malla de seguridad definitiva. Y la regla de oro es muy simple. Siempre se aplica la norma más restrictiva de todas. Si la OACI permite algo, pero la IATA lo prohíbe, está prohibido. Y si la OACI y la IATA lo permiten, pero la ley de Alemania, el país de origen, lo prohíbe, entonces está prohibido. El envío debe ser legal en cada centímetro de su recorrido aéreo. Sé que no es una cadena, es una red. Una red de regulaciones globales de la industria y nacionales. Y la responsabilidad está repartida entre el que empaqueta, el que transporta y las autoridades de cada país. La complejidad es enorme. Lo que me lleva a la pregunta final. ¿Cómo te aseguras de que cada persona en esa red global, desde el mozo de almacén hasta el piloto, sepa exactamente lo que tiene que hacer? Has llegado a la pieza clave que hace que todo funcione: la formación. Puedes tener los mejores manuales del mundo, pero si la gente no los ha leído, no los entiende o no sabe aplicarlos, solo son papel mojado. El documento es tajante en esto. Todo el personal implicado en el transporte de mercancías peligrosas debe ser formado. Es una obligación, no una opción. ¿Y hablamos de un cursillo genérico de seguridad? Para nada. Y aquí es donde el sistema demuestra su inteligencia. El documento desglosa la formación en 3 niveles, y cada uno es fundamental. El primero es la familiarización general. Es la base para todos, para que un administrativo o un miembro del personal de limpieza sepan reconocer una etiqueta de peligro y entiendan los riesgos básicos. De acuerdo, un conocimiento mínimo para todo el mundo. El segundo nivel, y el más importante, es la formación específica para funciones. Esto es formación a medida. La persona que embala aprende sobre tipos de recipientes y materiales de absorción. Quien rellena la documentación estudia los códigos y las declaraciones. El personal de rampa aprende a manejar la carga y a estibarla en el avión, por ejemplo, a no poner un oxidante al lado de un inflamable.
y los pilotos aprenden los procedimientos de emergencia en cabina. Entiendo. No es lo mismo saber que es un producto corrosivo que saber cómo actuar si recibes una alerta de derrame en la bodega en pleno vuelo. ¿Alguna vez se ha tenido que usar ese conocimiento en un caso real que se conozca? Afortunadamente es muy raro que llegue a ese extremo, pero sí, hay casos documentados que demuestran por qué esta formación es vital. Recuerdo uno sobre un envío de baterías de litio mal declaradas que empezaron a sobrecalentarse en la bodega. Saltó una alarma de humo en la cabina del piloto. Gracias a su formación específica, la tripulación supo identificar inmediatamente en qué compartimento de carga estaba el problema, activó el sistema de extinción de incendios de esa zona concreta y desvió el avión al aeropuerto más cercano. Esa actuación, basada en horas de simulador y estudio, evitó una catástrofe. Es la prueba de que esta formación no es teórica, salva vidas. Esa historia lo pone todo en perspectiva, desde luego. ¿Y cuál era el tercer tipo de formación? La formación en seguridad. Esta se enfoca más en la protección contra actos malintencionados, como reconocer un paquete sospechoso, cómo actuar ante una amenaza, protocolos de seguridad. Es la capa que protege al sistema no solo de los accidentes, sino de los sabotajes. Impresionante. Familiarización para todos, formación específica para cada tarea y formación en seguridad contra amenazas. El sistema es increíblemente minucioso. Lo es, y como dice el documento para concluir, el papel de la persona formada es esencial para la seguridad. Al final, todo este sistema global de reglas y tecnologías descansa sobre los hombros de miles de personas que saben lo que hacen, por qué lo hacen y la importancia de hacerlo bien. Si recapitulamos, el viaje ha sido intenso. Empezamos con una definición de peligro que depende totalmente del contexto de un avión. No es lo que es peligroso, sino lo que podría llegar a serlo. Descubrimos un sistema de reglas con múltiples capas, donde la propia industria, a través de la IATA, se impone normas más estrictas que la ley internacional de la OACI, basándose en la pura experiencia operativa. Vimos que la responsabilidad es una red compartida, no una cadena lineal. Involucra a quien envía, a quien transporta y a cada país por el que pasa la mercancía, siempre bajo la regla más estricta. Y hemos terminado en el factor humano, la única pieza que pueda garantizar que todo lo anterior funcione. Una formación continua, específica y a medida para cada persona implicada. Es un sistema diseñado para que su éxito sea el silencio, la ausencia total de noticias. Exacto. Y eso me deja con una reflexión final. El documento afirma que estas mercancías se pueden transportar de forma segura si se siguen los principios. La próxima vez que alguien reciba un paquete que ha viajado en avión, quizás algo tan normal como un móvil nuevo con su batería de litio o un simple perfume, puede detenerse un segundo. Detrás de ese objeto cotidiano hay una red invisible de regulaciones, tecnologías y sobre todo de personas formadas. Personas que garantizaron que ese pequeño riesgo potencial cruzara el mundo sin incidentes. Y la pregunta que me queda flotando es, ¿qué nivel de coordinación y confianza global se necesita para que este sistema, que depende de miles de desconocidos en docenas de países, funcione con una fiabilidad casi perfecta, cada día y a cada hora?